Si tu idioma nativo es el inglés, de seguro has notado muchísimas diferencias con el español o te has preguntado muchas veces por qué en español hablan así, por qué debo decirlo de esta manera, por qué si traduje la frase literal está mal dicha. No se preocupen, hoy vamos a hablar de este tema y voy a hacer que les quede mucho más claro la diferencia del español con el inglés y que su aprendizaje sea mucho más sencillo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para los que tal vez aún no me conocen, mi nombre es Paulina, soy de Medellín, Colombia y soy su tutora de español de Learning Spanish Like Crazy. Cuando estamos aprendiendo un idioma, tendemos a compararlo erróneamente con nuestro idioma de origen. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo inglés y hablo español, yo lo voy a comparar con el español. Y esto pasa del modo contrario también. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque los idiomas tienen su propia estructura, sus propios sonidos, sus reglas diferentes. Entonces, empezar a compararlos tanto puede llegar a que en ocasiones traduzcamos de forma muy literal y el traducir de forma literal nos va a llevar a cometer más errores. También en temas de pronunciación, si entendemos las diferencias base, vamos a poder mejorar nuestra pronunciación porque entendemos ya el funcionamiento del idioma. Entonces vamos a hablar de esas similitudes y diferencias entre el inglés y el español, para que vean que en ocasiones sí difieren mucho el uno del otro, pero en otras nos parecemos más de lo que creen. Vamos a comenzar con un tema que es muy recurrente en los estudiantes, el tema de que en español hablamos muy rápido. Esto es cierto, pero tiene una explicación. En inglés estamos acostumbrados a que el sonido de las vocales es más largo, tiene una oración un poco mayor. En español, el sonido de las vocales es un sonido más seco, más corto. Entonces, esto hace que hablemos y pronunciemos las palabras mucho más rápido. Y por eso es que también a los angloparlantes les cuesta un poco el tema de la pronunciación porque tienden a hacer los sonidos que existen en inglés. En español es un sonido seco, A, E, I, O, U. No tenemos esos sonidos largos que varían según la palabra. Entonces, como en inglés son tan variables y tan cambiantes, por eso es que a veces nos cuesta un poco la pronunciación. Pero entonces hay que empezar a practicar ese sonido corto para que nuestro speaking sea mucho más fluido. No alarguen las vocales, no las deslicen, porque esto en español no existe tanto. Un poco ligado a este tema es la pronunciación. De hecho, la pronunciación en inglés es más difícil que la pronunciación en español. ¿Por qué? Porque en español se lee tal cual como se escribe. En español, en la mayoría de los casos, por no decir que siempre, vamos a leer lo que vemos. Gato, mesa, libro. En inglés va a cambiar. Si una vocal está acompañada de otro, tiene un sonido diferente. Si es la vocal sola, tiene un sonido diferente. Si está después de una TH, es un sonido diferente. Entonces, en español, siempre vamos a pronunciar como está escrito. Una vez dominemos los sonidos del español, qué sonido tiene cada letra, van a ver que leer es súper fácil porque no va a variar la forma en la que se lee la letra. La A siempre va a sonar A, la E siempre va a sonar E, la M siempre va a sonar M. Y esto va a ser una regla siempre. Otra diferencia es el orden de las frases. En inglés tienen un orden un poco más rígido en la estructura. En español es un poco más variable y esto lo puede llegar a ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque el orden en español nos ayuda a cambiar el énfasis, el enfoque que le queremos dar a una oración. En inglés tenemos sujeto, verbo, objeto. I eat pizza.
En español tenemos varias maneras correctas. Yo como pizza, va variando como un poco. Una frase, she bought the book. Ella compró el libro. Compró el libro. El libro lo compró ella. Y todas estas frases son correctas. Pero el orden cambia el énfasis de la información. Acá otra diferencia que cuesta mucho que los extranjeros la comprendan. El sujeto en español es opcional. En inglés, al tener la misma conjugación para todos los sujetos, es necesario mencionar si I, she, he, it, they. En español no. ¿Por qué? Por el tema de la conjugación. La forma en la que está conjugado el verbo nos va a indicar de quién estamos hablando, entonces el sujeto no es necesario mencionarlo. Entonces podemos decir como. Si yo digo como, estoy hablando de yo. Estudio, yo. Vamos, nosotros. Voy, yo. Entonces, el verbo ya contiene toda la información que necesitamos en español. Otra diferencia que sé que es un martirio para muchos de ustedes es el género gramatical, que aquí los objetos tienen un género, masculino o femenino, y que no siempre siguen la regla de que si terminan a va a ser una palabra femenina. Por ejemplo, el problema es un pronombre masculino, pero termina en a. Entonces, obviamente esto va a ser un poco más complicado si hablas inglés, porque estás acostumbrado, tu cerebro está acostumbrado a que esto no existe a la hora de hablar, pero en español es sumamente importante. Entonces, para esta parte, cuando ustedes estén aprendiendo vocabulario, aprendan las palabras junto a su género. No aprendan a decir solo cama, ventana, puerta. Pongan el pronombre, la cama, la ventana, la puerta, el escritorio. Siempre que aprendan vocabulario, apréndanla con su género. ¿Por qué? Porque esto va a afectar artículos, adjetivos, pronombres, la casa blanca, el carro blanco. Va a ser muy importante. Otra diferencia es la doble negación. En inglés está prohibido usar una doble negación en una oración. Por ejemplo, no puedo decir I don't know nothing. Tengo que decir I don't know anything. En español, la doble negación es normal. De hecho, es una forma correcta. No sé nada, no tengo a nadie, no vi nunca eso. La doble negación en español da énfasis, entonces la pueden usar con tranquilidad, porque es la manera correcta. Ahora, vamos con las similitudes. Empecemos con el alfabeto. Aunque no lo crean, esto realmente es una similitud muy importante, porque nuestro cerebro ya está familiarizado con las letras y no nos toca aprender un alfabeto completamente nuevo como si aprendiéramos un idioma tal vez como el árabe, el chino, el griego. También tenemos muchas palabras similares. Por ejemplo, información, information, importante, important, possible, posible, natural, natural. Hay muchas palabras que con solo oírla nos va a llevar al significado de la palabra. ¿Por qué? Porque son muy similares en ambos idiomas. Aunque hay que tener cuidado porque hay algunas que son falsos amigos, que van a sonar similares pero significan cosas completamente distintas. Ya tenemos un video en el canal hablando de false friends. Si lo quieren ver después de este video, adelante, les va a servir mucho. También, aunque en español hay más formas en la estructura, es un poco más flexible, la estructura básica es la misma. Ambos usamos sujeto, verbo, objeto. I love you, yo te amo. Aunque el español sea más flexible, la base es la misma y esta estructura básica te va a servir un montón cuando tengas tal vez alguna duda.
ve por lo básico que te va a funcionar. Entonces, es muy importante que dejemos de traducir literalmente todo lo que hacemos cuando estamos aprendiendo un idioma, porque, como ven, nos puede llevar a errores. El español y el inglés, aunque bien tienen muchas diferencias, el español es más fácil en algunos aspectos como la pronunciación, el inglés es un poco más fácil en temas tal vez de conjugación. Cada idioma tiene lo suyo, tiene sus pros, sus contras, pero si empezamos a mirar el idioma por sí mismo, vamos a lograr un aprendizaje que sea muchísimo mejor, más efectivo, porque como les dije, cada idioma maneja su estructura, su cultura, su pronunciación, su gramática. Recuerden suscribirse al canal en el que les estoy explicando constantemente muchos temas gramaticales, también culturales, para que ustedes puedan entender mucho mejor el idioma. Entonces, no se vayan a perder ninguno de los videos porque cada uno de ellos les va a ayudar a ser más naturales en español. Espero que este video les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios cuál es la diferencia entre inglés y español, qué más les cuesta, qué les parece más difícil de entender y tal vez más adelante hagamos un video más amplio enfocado en alguno de estas diferencias. Espero les haya gustado, recuerden suscribirse y eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.